diabética y un poquito de la clase de marcadores de daño, que era la parte de hematuria. Vemos si la podemos recuperar en la próxima. De las dos, yo creo que lo que comenté en la última reunión, la de hematuria me parecía menos compleja, la de diabetes tal vez sí. Bien, cuando hablamos ante un paciente que tenga enfermedad renal crónica, tenemos que tener en cuenta que se trata de una enfermedad sistémica y como tal, todos los órganos de la economía están en mayor o menor medida afectados. Por eso se habla, cuando un paciente está con expresión clínica sugestiva de enfermedad renal crónica en etapa avanzada o terminal del riñón, de un síndrome, o sea, conjunto de signos y síntomas que corresponden a variada etiología, porque las causas de enfermedad renal crónica son múltiples. A manera de recordatorio, lo que vamos a mostrar es cuáles son. Bueno, cuáles podrían ser las más relevantes, y fíjense que la lista es muy amplia. Tenemos complicaciones que están vinculadas con el aparato cardiovascular, entre las cuales la más relevante es la hipertensión arterial, como ustedes saben, que puede estar asociada a enfermedad renal crónica y es una causa de hipertensión arterial secundaria. Otra circunstancia vinculada también a hipertensión es aquellos casos en los cuales la hipertensión es volumen dependiente, porque el paciente en estadios avanzados va a tener dificultad en hacer un adecuado metabolismo hidrosalino y por lo tanto la alteración en el manejo hidroelectrolítico se acompaña de sobrecarga hídrica y hay hipertensión por hipervolemia. Y por último tenemos las complicaciones que puedan estar vinculadas con el pericardio. La pericarditis urémica, que es una entidad ya prácticamente o mucho menos frecuente que previamente, es una complicación también de la insuficiencia renal crónica avanzada. Si vamos a complicaciones electrolíticas, de esto no me voy a extender, los pacientes tienen acidosis metabólica, que puede ser con GAP normal o con GAP aumentado. Los pacientes tienen a su vez entre las complicaciones más graves hipercalemia, también entidades que se presentan en estadios más avanzados. De lo hematológico, anemia es lo más relevante, anemia de proceso crónico, y la anemia del paciente renal crónico tiene además ciertas características porque puede responder a más de una causa en relación a la fisiopatología. Alteraciones del metabolismo óseo mineral, de lo cual lo más frecuente es el hiperparatiroidismo secundario, y complicaciones neurológicas como puede ser la neuropatía periférica y la alteración del estado de conciencia que acompaña a la encefalopatía. Con lo cual, esta lista tampoco es completa, pero fíjense, acá faltarían lesiones cutáneas, faltarían alteraciones endocrinas, alteraciones del ciclo menstrual. Es muy abarcativo, ¿no? ¿Qué estaría representando? Que el estado urémico es un estado tóxico y que el paciente urémico es un paciente que está inflamado y que está oxidado. La inflamación y la oxidación intervienen en casi todos los procesos vinculados a la expresión clínica. Y como la inflamación y oxidación afecta a todos los tejidos, no es raro pensar de que todo tejido puede de alguna manera estar comprometido. Bien. Habíamos hablado en la clase anterior la importancia de pensar la enfermedad renal crónica como una enfermedad que está vinculada al aparato cardiovascular, porque habíamos planteado que tenían como puntos en común que las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica también son las causas que generan enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, si nosotros lo graficamos en una pirámide, fijémonos que la base de la pirámide es compartida. Pacientes que tienen los mismos factores de riesgo, porque habíamos dicho inclusive que entre los factores de riesgo de progresión, para recordarlo de manera más fácil, pensemos en cuáles son los factores de riesgo vascular de Framingham. Con lo cual ahí tendríamos de una manera un equitativo. En el caso de que la enfermedad progrese y nosotros estuviésemos escalando esta pirámide, decíamos que la albuminuria era la etapa más temprana que podría estar explicando que hay daño renal, por eso se comporta como un marcador de daño renal y como un marcador pronóstico. Y también decíamos que si lo correlacionamos con la expresión de daño vascular, el paciente con albuminuria secundaria a enfermedad vascular seguramente tenga como marcador de daño cardiovascular hipertrofia ventricular izquierda.
Luego le sigue, desde el punto de vista renal, la disminución del filtrado, que ya se puede acompañar de evento, y la etapa final común sería el paciente con insuficiencia renal crónica y con insuficiencia cardíaca, que puede ser isquémica o puede ser hipertensiva o puede ser urémica. ¿Está? La siguiente. Tan importante es la presencia concomitante de enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular que el paciente renal crónico es considerado hoy como un paciente de alto riesgo cardiovascular, como si tuviese o equivalente a alguna de las otras condiciones como hipertensión y diabetes. Este concepto de jerarquizar tanto la enfermedad renal crónica, obviamente que tiene algunas evidencias y otros datos que lo hacen menos fuerte, por eso convencionalmente todavía no se le incorporó en esa categoría, pero a nosotros nos ayuda a entender la realidad del paciente renal crónico, que es la alta mortalidad que tiene. Este gráfico de sobrevida está discriminado entre pacientes en población general o pacientes en diálisis, y lo que está mostrando es que la expectativa de vida de un paciente con enfermedad renal crónica en diálisis a los 35 años es mucho peor que la expectativa de vida de un paciente de 35 años sin que estuviese en diálisis. ¿Está? Avanzamos. Y por eso llegamos a esta conclusión, que la enfermedad renal crónica debe ser considerada un factor de riesgo cardiovascular por todos los mecanismos implicados y también como un factor predictor de evento cardiovascular. La siguiente. Anda la siguiente. Anda la siguiente. Las diapositivas que salté un poco se las resumo. Lo que se encontró era que si uno utilizaba una escalacificación o un score de Framingham para estimar evento cardiovascular y aplicaba ese score de riesgo a un paciente con enfermedad renal crónica, encontraba que no se correlacionaba de manera lineal, porque parecía que al paciente renal crónico le iba mucho peor, aún teniendo los mismos factores de riesgo, que un paciente que no tiene insuficiencia renal crónica. ¿Está? Es como que dejar de lado la insuficiencia renal crónica subestima el riesgo cardiovascular real cuando uno utiliza un score como el Framingham. ¿Se entiende? Entonces ahí surge la pregunta, ¿qué hace que el paciente renal crónico tenga peor pronóstico cardiovascular que aquel que no tenga enfermedad renal crónica? Y de ahí surge un concepto relativamente nuevo, que es considerar que el paciente renal crónico tiene, además de los factores de riesgo cardiovascular clásicos, que ustedes los van a ver ahí arriba con el nombre de factores de riesgo tradicionales, tiene factores de riesgo relacionados a la uremia. Y estos factores de riesgo relacionados a la uremia son los que modifican su riesgo real y lo incrementan. ¿Está? Ahora, ¿cuáles son esos factores de riesgo relacionados con la uremia? Ahí están detallados, yo les voy a mencionar aquellos que tienen mayor relevancia porque de su adecuado control uno pudiera evitar que ese paciente se convierta realmente en un paciente de mayor riesgo cardiovascular. O sea, de la descripción de todos los factores que ustedes ven ahí, algunos de ellos pueden controlarse, otros no. ¿Cuáles son aquellos que podemos controlar? Tenemos la anemia, tenemos la calcificación, las calcificaciones vasculares, tenemos la sobrecarga de líquido, tenemos el aumento de la actividad simpática, tenemos el proceso inflamatorio y tenemos las alteraciones del metabolismo óseo mineral. Y después hay condiciones de las cuales no podemos hacer nada. Por ejemplo, sobre el estrés oxidativo no hay ninguna medida considerada efectiva, sobre la acción directa de las toxinas urémicas, sobre el riesgo de conformación de placa aterosclerótica, en algunas condiciones puede que no podamos revertirlo. Por lo tanto, pensemos en esta condición y un poco giremos y digamos la importancia del seguimiento y tratamiento del paciente renal crónica radica en parte no solo a intentar evitar la evolución a diálisis, que es la evolución natural si uno no interviene adecuadamente, o inclusive aún con medidas adecuadas solo logra enlentecerla, sino también pensemos que nuestro objetivo es disminuirle el riesgo cardiovascular, porque la mayoría de los pacientes renales crónicos fallecen de causa cardiovascular antes de ingresar a diálisis. ¿Está? Por lo tanto, el paciente que ingresa a diálisis ya sobrevivió gran parte de su historia de renal crónico, pero ingresa a diálisis con un riesgo muy alto.
y por eso cuando hablábamos de sobrevida en el gráfico inicial, que no lo desarrollé mucho, se encontraba realmente, especialmente se encontraba eso. Por lo tanto, otro concepto importante, el paciente que llega a diálisis y uno recién en ese momento empieza a intentar corregir estos factores de riesgo vinculados a su uremia, es poco probable que sea exitoso porque ya existe secuela o existe suficiente lesión de órgano. ¿Está? Entonces, si no trabajamos en estadios más tempranos, lo que podamos hacer cuando llega a diálisis es poco. Bien. Entonces decíamos, si no nos sirve el score de Framingham, ¿qué score utilizamos? Y este es uno de los scores que usamos nosotros. Esto está desactualizado porque la verdad que el Q-RISC, que figura arriba, este es 2017, luego se modificó en el 2019, y es como cualquiera de las tablas que uno accede por internet, que lo que tiene que hacer, que muestra el gráfico de el dibujo de la izquierda, ir marcando cuáles son las condiciones del paciente y con eso se estima el riesgo, y en el ejercicio que yo había hecho acá, lo que había intentado hacer, pero vamos a adelantarnos para no enlentecerlo, es marcar o no que tenga enfermedad renal crónica, estadio 4 o 5, y ver de qué manera se modifica el riesgo. Fíjense que el riesgo que está expresado en las caritas azules es mayor en el paciente de la derecha, que tiene las mismas condiciones clínicas, solo que el paciente de la derecha tiene enfermedad renal crónica estadio 4 o 5. Habría que contar las caritas para ver de qué manera se aumenta. ¿Está? Si nosotros no ponemos al paciente renal crónico, decimos tiene un riesgo de X%, que no va a ser nunca el mismo. Bien. Decíamos la importancia de la enfermedad vascular a nivel cardíaco, y ahí teníamos que considerar, decíamos, hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca como las más relevantes, pero también tenemos mayor riesgo de muerte súbita. Y además también tenemos mayor riesgo de enfermedad coronaria. Y de la enfermedad coronaria existen dos alternativas. La que ustedes seguramente más tengan conocimiento es de la que compromete la íntima, que es el dibujo anatomopatológico de la izquierda. Eso está generado por un depósito de placa aterosclerótica en un vaso aterosclerótico, con lo cual la manifestación clínica del paciente con compromiso de la íntima por placa aterosclerótica va a ser un evento coronario isquémico, porque lo que estamos viendo es una disminución de la luz. Eso es lo que ocurre en el paciente vascular, de riesgo vascular clásico. El paciente urémico, además de poder tener la misma anatomía, porque puede compartir la condición de riesgo, tiene otra situación que lo hace más grave, que es la rigidez vascular que se presenta como consecuencia de la calcificación de la media. Por lo tanto, ese vaso, al mantenerse de manera rígida, lo que va a generar es hipoflujo coronario en diástole, porque va a tener un pico de perfusión relacionado con la sístole y una caída muy brusca porque no va a tener la elasticidad que debe acompañar a la diástole en cualquier órgano perfundido. Siguiente. Y por lo tanto, como expresión clínica, vamos a tener el paciente con compromiso, calcificación de la media, disfunción cardíaca diastólica, hipoperfusión coronaria, mientras que el paciente con compromiso de la placa íntima va a tener un infarto de miocardio. Bien. La hipertrofia ventricular es el otro factor condicionante más importante. Cuando ustedes estudiaron cardiología, seguramente habrán visto que el mejor predictor de insuficiencia cardíaca y pronóstico cardíaco es la hipertrofia ventricular izquierda. El paciente renal crónico tiene dos motivos para tener sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen que justifiquen la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. En relación a sobrecarga de presión, el paciente está hipertenso, puede tener, si se trata de paciente añoso con degeneración valvular o calcificación aórtica, otro factor condicionante, y lo vinculado a sobrecarga de volumen claramente tiene que ver con la sobrecarga de sodio y agua como factor condicionante, también puede tener que ver con la fístula arteriovenosa, en un momento vamos a charlar de eso, por la clase de mañana, y el estado de anemia crónica también tiene que ver con un incremento del riesgo de hipertrofia ventricular izquierda. Tan importante es esto que el 80% de los pacientes en diálisis tienen hipertrofia ventricular izquierda al año de estar en diálisis crónica. Con lo cual ahí ya empieza a jugarle en contra la enfermedad. Por eso los pacientes en diálisis no todos tienen acceso a un trasplante renal porque muchos de ellos
no están en condiciones aptas para poder trasplantarse, para condición que exige un mínimo de aptitud física. Solo el 20 al 30% de los pacientes en diálisis están inscriptos en lista de espera de trasplante renal y el porcentaje restante tiene algún motivo de exclusión, de lo cual los más importantes pueden tener que ver con enfermedad vascular. ¿Está? Siguiente. La siguiente. La otra condición clínica es la hipertensión arterial. Fíjense que la prevalencia de hipertensión arterial en el renal crónico casi duplica la prevalencia de hipertensión arterial en población normal. Si decimos que el 30% de la población normal, no sería normal, pero de la población general, perdón, me expresé mal, tiene hipertensión arterial, el renal crónico le agrega a su condición todo lo vinculado a lo que recién comentamos, por eso la prevalencia llega a ser al 70 al 90%. Y esto tiene que ver con que casi todos los mecanismos fisiopatológicos que participan de la hipertensión arterial están presentes en el paciente urémico. Activación del sistema renina-angiotensina, activación del sistema simpático, sobrecarga de sodio y agua, y algunos factores vinculados al aspecto humoral que también lo hacen ser un hipertenso severo. Entonces pensemos la importancia de la hipertensión, porque en el caso de hipertensión y riñón o enfermedad renal crónica, existe una relación bidireccional. Decimos, el paciente renal crónico tiene más riesgos de hipertensión y decimos la hipertensión es uno de los factores de riesgo de progresión mejor conocidos. ¿Tá? Entonces, mayor hipertensión, mayor daño renal, mayor hipertensión, y ese círculo vicioso amerita controlarlo de manera categórica. Evitemos la progresión de la enfermedad renal crónica con tratamiento antihipertensivo y evitemos que el paciente aumente su riesgo vascular por hipertensión mal controlada. Otro concepto es que la hipertensión del paciente renal crónico es frecuente que los valores tensionales se correlacionen con la ingesta de sal. Como ustedes saben, no todos los modelos de hipertensión responden al modelo de ser sodio sensibles. Sodio sensible significa que el consumo, si el consumo de sal es mayor del recomendado, la presión se incrementa de manera gradual. Hay pacientes que no tienen ese comportamiento y que la ingesta de sodio no es el factor condicionante de su hipertensión, sino que tiene hipertensión por otro mecanismo. El paciente renal crónico es uno de los casos o de los ejemplos mejor conocidos en el cual la ingesta de sal se correlaciona claramente con hipertensión, por eso se habla de hipertensión sodio sensible o sensible a la sal, que ustedes van a ver si se incrementa la ingesta de sodio, como de manera lineal, que es lo que está mostrando la pendiente recta, aumenta el valor de presión arterial, y acá está tomando como evaluación de ingesta de sodio lo que charlamos en la otra clase. Cuando uno quiere saber qué adherencia hay a la dieta, lo que tiene que hacer es medir el sodio urinario en orina de 24 horas. Por eso acá decimos excreción urinaria de sodio, 50, 100 a 200, y de acuerdo a eso se produce la variación de presión. Siguiente. Bien, la siguiente. Esta diapositiva la pasamos, es la misma que habíamos dicho en la clase de nefropatía diabética. Acá aplicaría lo mismo, solo que acá estaríamos excluyendo, porque no es el tema de la charla, el tema de diabetes o el tema de diabetes, porque proteinurias afina a los dos. La siguiente. ¿Cómo tratamos la hipertensión? Como en todas las patologías, uno tiene que empezar por aquellas medidas que modifiquen hábitos que sean tóxicos. Entonces, la adecuada ingesta de sodio es parte del tratamiento inicial. Entre estas medidas higiénico-dietéticas también se incluye la reducción de peso, también se incluye la actividad física, y la actividad física debe ser una indicación común a todos los pacientes, independientemente de que pudieran estar dentro de su peso normal. Porque la actividad física tiene como mecanismo eficaz para controlar la presión arterial, no solamente el beneficio de la pérdida calórica, sino también la regulación del sistema simpático, con lo cual también es un mecanismo adicional. Dentro de los esquemas antihipertensivos, una consulta respecto a lo de la actividad física, que en cardio habíamos visto en el paciente cardiovascular que el reposo era el mejor inhibidor de la renina. En este caso,
aplica también, o yo siempre voy a mandar al paciente a cada actividad física? ¿O en cuál digo reposo? No, siempre hay que mandar al paciente a hacer actividad física. Y el renal crónico, entre otros grupos, desde ya que sí. La actividad física es parte inicial. Yo te interrumpo por eso. Lo que seguramente dijeron en cardio, estamos hablando del paciente, por ejemplo, que tiene insuficiencia cardíaca aguda y te viene, o subaguda, que te viene con 10 kilos de más por edemas y descompensado de la insuficiencia cardíaca. Entonces, el primer tratamiento es reposo para inhibir la renina y demás, pero es un tratamiento de otro paciente, no estamos hablando de un tratamiento crónico de una enfermedad. En el caso de lo que te han dicho del reposo en la insuficiencia cardíaca, es un paciente que viene descompensado, que dejó del tratamiento, que no, por ejemplo, que no recibió bien la medicación o que hizo transgresión alimentaria, entonces vos lo pones en reposo. Ahora, en el tratamiento, una vez que vos lo compensaste a ese paciente, que por ahí es hipertenso o es coronario y tiene insuficiencia renal crónica, hará ejercicio, pero son distintos planos de la enfermedad, distintos momentos, digamos. Sí, si no tomemos, si está hipertenso no se mueva, digamos que lo estoy haciendo muy simple al eslogan, porque es el opuesto, en condiciones diferentes. Por lo tanto, que se mueva, conclusión, que se mueva. Y si vamos a tratamiento antihipertensivo, las dos drogas que por ahí serían más eficaces porque podrían estar corrigiendo de acuerdo a qué mecanismo domine, sería intentar hacer balance negativo de sodio y agua, con lo cual los diuréticos tiacídicos son una buena alternativa. El diurético de asa se usaría en el caso de que el filtrado glomerular sea menor de 20, situación en la cual el tiacídico tiene menos efecto, por lo menos como única droga, y el uso de bloqueo del sistema renina-angiotensina, sobre todo en pacientes con proteinuria, son como los dos paradigmas más importantes para tener en cuenta. Vamos a la anemia. Lo que estamos mostrando es cuál es la prevalencia de anemia en el paciente renal crónico, tomando como definición de anemia hemoglobina menor de 13 gramos por ciento en el hombre y menor de 12 gramos por ciento en la mujer. Y lo que muestra la diapositiva de la izquierda es de qué manera la prevalencia se incrementa en la medida en que disminuye la función renal. ¿Qué es lo importante que tiene este gráfico, que tal vez no lo resalta? Que nosotros tenemos que pensar que el paciente renal crónico abarca una magnitud muy amplia en cuanto a nivel de filtrado. Y cuando hablamos de enfermedad renal crónica, no estamos hablando de un solo paciente que represente a todos los estadios. No va a ser nunca lo mismo un paciente con 20 de filtrado que uno con 80 de filtrado y proteinuria. No va a ser lo mismo uno que tenga 60 de filtrado que uno que tenga 30. ¿Está? Entonces, entre ese rango de filtrado glomerular, el paciente va a presentar complicaciones o no, dependiendo de cuánto funcionen sus riñones. ¿Por qué digo esto? Cuando decíamos insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, ¿cómo la definimos? ¿Alguien se anima a repetirlo? Los que están en la casa también pueden hacerlo, ¿eh? ¿Qué decíamos de enfermedad renal crónica? ¿Qué necesitamos en la definición para la estadificación, para hacerla más fácil? ¿Eh? Perfecto. Le resumo a los que no están acá. Hablaron de tiempo definido en 3 meses, y hablamos de filtrado y hablamos de albuminuria. ¿Ok? Bien. Cuando hablamos de insuficiencia, porque este es el concepto de enfermedad renal crónica, cuando hablamos de insuficiencia, hablamos de filtrado solamente, menor de 60. Por eso, el paciente con filtrado menor de 60 es un paciente con enfermedad renal crónica, aunque no tuviese un marcador de daño. ¿Está? Ahora, ¿por qué ponemos insuficiencia menos de 60 y el resto no hablamos de insuficiencia, sino de enfermedad? Porque a partir de 60 mililitros minuto de función es cuando empiezan a verse las principales complicaciones de la enfermedad renal crónica. O sea, semánticamente podemos decir que menos de 60, el riñón ya no es suficiente para mantener alguna de las complicaciones, sobre todo las vinculadas a la función endocrina del riñón, y por eso utilizamos este término. ¿Qué tiene que ver este concepto con la diapositiva? Si vemos cuando hablamos de prevalencia, a partir de cuándo estamos diciendo que aparece la anemia,
¿cuál sería la lectura de ustedes del gráfico? Exactamente. Entonces la respuesta que tenemos que tener es, con menos de 60 ya tenemos riesgo de considerar que la anemia del paciente sea de causa renal. Y lo mismo es válido para alteraciones del metabolismo óseo mineral. A partir de niveles de menores de 60 se desencadena la cascada que conduce al hiperparatiroidismo. ¿Está? Entonces tratemos de correlacionar el sentido de la clasificación o de la definición y llevémoslo al plano clínico. Siguiente. Decíamos que tiene algunas características particulares la anemia en la enfermedad renal crónica, y es que responde a muchas causas, de las cuales las dos más importantes que están mencionadas en el gráfico, en el dibujo de la derecha, son el déficit de eritropoyetina. Pensemos que la eritropoyetina es sintetizada por el riñón, por eso cuando hablábamos de que el riñón es un órgano endocrino, estamos diciendo que el riñón tiene participación en la generación de dos hormonas. Una, la eritropoyetina, y la otra es la forma activa de la vitamina D. ¿Está? Bien. Ahora, no solo el paciente tiene menos síntesis de eritropoyetina, que lo convierte en riesgo de anemia, sino que a su vez existe resistencia periférica a nivel medular para la acción de la eritropoyetina, con lo cual la eritropoyetina que tiene circulante, que es la menor a la esperada por el grado de anemia, no tiene la misma eficacia porque las toxinas urémicas impiden que actúe de manera adecuada. ¿Está? Otra condición, como las que figuran ahí, la más importante es el déficit de hierro. El déficit de hierro puede tener que ver con dos elementos. El paciente renal crónico con enfermedad renal avanzada, con insuficiencia avanzada, tiene como parte de la estrategia de evitar la progresión una dieta que tiene que estar restringida en proteínas, porque una ingesta proteica elevada condiciona mayor progresión de la enfermedad renal. Si esa dieta no está balanceada con el aporte adecuado de hierro, el paciente tiene un menor consumo de hierro y además tiene otra condición, como ocurre en etapa más avanzada, que es pérdida de hierro gastrointestinal como consecuencia de la gastritis urémica. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que al paciente renal crónico tenemos que estudiarlo de manera completa para asegurarnos que no tenga déficit de hierro, que no tenga déficit nutricional y que además necesitemos darle eritropoyetina una vez que nos aseguremos que no tiene un déficit que pueda corregirse de otra manera. Siguiente. Este gráfico muestra otro concepto adicional. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por riñón. Kidney, es obvio, pero bueno. Kidney. El riñón tiene una disminución de la síntesis de EPO. Las toxinas urémicas evitan que pueda actuar, a ver, mi marcador. Ahí está. Que puedan actuar a nivel de médula ósea. Existe una disminución de la masa eritrocitaria, porque existe una disminución de la sobrevida del eritrocito, y acá entra el hierro como eje central y una molécula nueva, que es la hepcidina. ¿La conocen? Perfecto. La hepcidina está aumentada en el paciente renal crónico, porque la hepcidina es un marcador de inflamación, y el paciente, decíamos al principio, es un paciente inflamado y oxidado. El aumento de hepcidina lo que genera es una disminución de la absorción del hierro a nivel duodenal y una limitación en la metabolización del hierro a nivel del enterocito. Por lo tanto, la hepcidina empeora la condición de déficit de hierro. ¿Está? Por lo tanto, una de las estrategias más interesantes, no todavía implementadas en la práctica, es tratar de inhibir la acción de la hepcidina, cosa que todavía se maneja de manera experimental. Por ahora tenemos que manejar solamente estas dos variables, esta y esta. Siguiente. Sí. La anemia es de trastornos crónicos. Exacto. Bien. ¿Por qué tenemos que corregir la anemia? Primero porque le condiciona disminución de la calidad de vida, afecta la esfera sexual, afecta la potencia sexual, lleva a los pacientes a tener que transfundirlos y cada vez que se transfunde un paciente se lo expone a antígenos que recibe del donante y pensemos que ese paciente el día de mañana puede requerir un trasplante renal y si fue politransfundido va a tener anticuerpos contra
mayor cantidad de posibles donantes de riñón y eso lo puede excluir en algún momento de la chance de trasplantarse. Entonces pensemos no en el hoy, pensemos que ese paciente tiene un largo recorrido por delante. Y después lo otro, lo que charlamos siempre, que también la corrección de la anemia reduce el riesgo cardiovascular porque la anemia es un factor que condiciona hipertrofia ventricular izquierda. Siguiente. Para resolverla, lo que uno tiene que hacer es, además de corregir el hierro, dar eritropoyetina, ¿no? Avanza a la siguiente. Avanza a la siguiente. Y tratar de alcanzar los objetivos de hemoglobina. Los objetivos de hemoglobina. Pablo. Disculpame, pero me rompe lo... Los objetivos de hemoglobina en el paciente renal crónico tienen que estar en rango de 10 a 12. No se espera normalizar, gracias, la hemoglobina a niveles más altos porque la eritropoyetina, cuando uno la utiliza en concentraciones muy altas, también tiene efectos adversos. Entonces, ojo con la administración indiscriminada de eritropoyetina porque vamos a empezar a ver ya toxicidad, no es toxicidad, sino efecto adverso de la eritropoyetina y no vamos a tener ningún beneficio adicional. Por lo tanto, el objetivo tratemos que se mantenga entre 10 a 12, la siguiente. Y lo que están mostrando las guías es además cuál debiera ser el objetivo del perfil de hierro, siendo uno de los factores más frecuentes acompañantes de la anemia, tomando dos variables para el ajuste de hierro, que es la saturación de transferrina y la ferritina, y discriminando si el paciente está en diálisis o no. Esto obviamente se trata de recordar números. Al siguiente. Y por último tenemos las alteraciones del metabolismo óseo mineral, que en realidad es un grupo más abarcativo. Históricamente se le daba solamente jerarquía al hueso del paciente renal crónico y se hablaba de osteodistrofia renal con todos los tipos que tiene bastantes variables. Pero hoy en día el concepto de alteración del metabolismo óseo mineral sale un poco del hueso e incluye el aparato cardiovascular, porque es todo lo que estamos diciendo todo el tiempo. Por lo tanto, la definición, fíjense que tiene en los últimos dos puntos anormalidades en el recambio óseo, en el volumen, en la mineralización y también tiene calcificaciones vasculares y de tejidos blandos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que decir? Pensemos que evitar las alteraciones del metabolismo mineral óseo no solo tienden a evitar que el paciente tenga riesgo de fractura o de dolor óseo, sino pensemos que el paciente tiene riesgo de calcificación de la media y es uno de los factores que podríamos actuar de manera temprana. ¿Está? O sea, salimos del hueso como único eje y empezamos a ver el aparato vascular. ¿Qué es esto lo que estamos diciendo de manera más metafórica? ¿Cómo se evalúa el hueso del el metabolismo óseo? A través de análisis de sangre, solo necesitamos pedirle calcio, fósforo, PTH, vitamina D y fosfatasa alcalina. La calcificación de tejidos blandos o la calcificación vascular se evalúa con radiografías y se puede evaluar con ecodoppler. Y las alteraciones del metabolismo óseo mineral específicamente vinculadas al hueso son más complejas de evaluar y la verdad que requieren cierta tecnología adicional como es poder procesar de manera adecuada una muestra biopsia de hueso con determinada técnica que prácticamente no se hace. Siguiente. Siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Bien. Decíamos evaluación de vasos. Existen scores que permiten predecir riesgo de evento tratando de evaluar en manos y en pelvis cuántos cuadrantes de los 8 que podemos ver de una placa simple de manos de frente y de una placa simple de cadera, porque el riesgo de encontrar calcificación en cada uno de estos cuadrantes, que equivaldría a un punto de 1, si tuviese en todos los cuadrantes una lesión vascular calcificada, tendría un score de 8 sobre 8. Mientras más cercano sea la totalidad, más riesgo hay de que el paciente tenga un evento cardiovascular. Y lo que están mostrando las flechitas son calcificaciones de las arterias digitales de las manos, de la radial, e inclusive de las femorales y de las ilíacas, que es la diapositiva de la derecha. Y después tenemos algunas otras lesiones, además de las calcificaciones vasculares, calcificación de tejido blando, como puede ocurrir en la calcinosis. Esas situaciones clínicas son de excepción.
la de tejido blando, y se ve en etapa muy adelantada. Y la última diapositiva tiene que ver con qué es lo que deberíamos hacer para evitar el hiperparatiroidismo, que es la consecuencia final, y lo que tenemos que hacer es actuar sobre todos los factores que hacen que aumente la secreción de PTH, como son la retención de fósforo, que acompaña a la disminución de la fosfaturia del paciente renal crónico, y tenemos que tratar la hiperfosfatemia, que sería retención de fósforo, administrando quelantes del fósforo en la dieta. Por lo tanto, el fósforo que el paciente consuma con la dieta, si se acompaña de un quelante, no se absorbe a nivel intestinal y se elimina por materia fecal. La dieta, además, debe tener una restricción en la cantidad de fósforo para no darle al paciente más fósforo del fósforo que pudiese metabolizar. La otra parte del tratamiento tiene que ver con que existe déficit de vitamina D en su forma activa. El riñón es el responsable de hidroxilar la 25-hidroxicalcitriol, vitamina D. Al no poder hidroxilarlo, no vamos a tener la forma activa de la vitamina D, que es la 1,25 dihidroxivitamina D. Hoy en día existe la posibilidad de dar análogos de la vitamina D o calcitriol, que serían las formas activas, con lo cual con el aporte exógeno medicamentoso estamos reemplazando lo que el riñón no sintetiza. Y además podemos inhibir de manera directa a la célula paratiroidea con el uso de calcimiméticos como el Cinacalcet. Estas herramientas terapéuticas están más indicadas en pacientes que empiecen a tener ya retención de fósforo o aumento de la PTH, como ocurre en pacientes menor de 60 al filtrado, pero sobre todo en aquel que tenga filtrados menores de 30. O sea, también es parte de la cuestión evolutiva. Bueno, con esto, a ver, pasar a la siguiente. Dale. Bueno, con esto terminamos, así pueden ir al práctico. Y lo que pueda quedar de las clases lo cerramos con la integración. Esto también le falta un poquito. Listo. Gracias, ¿eh? No se vayan. Rodo. Unas palabras del grupo. No. Bueno, Rodolfo fue alumno de ustedes, fue residente de acá y ahora es residente de acá. Rodolfo entonces ahora es el coordinador de la terapia. Él hoy va a comenzar como docente con algunos de ustedes en la sala y ahora les va a hacer una mostración de cómo cambiarse, porque se van a tener que cambiar con camisolín, ¿sí? Si tienen AMBO, se